Renuncia de derechos, todos los derechos a sus respectivos creadores. Ahora sin más preámbulo nos vemos en el FIC capítulo 2. La luz del día era casi cegadora después de la penumbra del canal. Parpadearon, adaptándose a un mundo que seguía desmoronándose. El sonido de una sirena lejana y el gemido omnipresente de los muertos eran el nuevo silencio. Estaban en una calle residencial, inquietantemente tranquila salvo por un par de ellos que se tambaleaban al final de la manzana. Rei miró instintivamente en la dirección general del parque central, pero Rikuya negó con la cabeza antes de que ella pudiera decir nada. Cambio de planes, anunció, su voz era un susurro práctico. Ir directamente al parque con tu lanza de palo de escoba y mi arco es una estupidez. Necesitamos armamento de verdad. Y munición. ¿Y dónde se supone que vamos a conseguir eso? Preguntó Rei, su tono era una mezcla de escepticismo y agotamiento. Conozco un lugar, dijo Rikuya, empezando a moverse con sigilo, pegado a los muros de las casas. Una tienda de armas con un pequeño campo de tiro en el sótano. No está lejos. Hizo una pausa y la miró. Ahora, pueden pasar dos cosas. El dueño, un tipo con el que estoy, digamos, jodidamente endeudado, podría estar muerto. O podría estar vivo. En cualquier caso, vamos a saquear el lugar. La franqueza de su declaración dejó a Rei sin palabras. Simplemente asintió y lo siguió, apretando su improvisada lanza. La tienda era un pequeño local de aspecto sucio encajado entre una lavandería y una tienda de fideos cerrada. La puerta de cristal estaba destrozada, pero la reja de seguridad de acero estaba bajada y atrancada desde dentro. Había un par de cadáveres de infectados en la acera, con claros agujeros de bala en la cabeza. Rikuya golpeó la reja metálica con los nudillos. Viejo. Soy yo, el chico del arco. Sé que estás ahí dentro. Un silencio tenso, y luego una voz áspera y temblorosa desde el interior. Largo de aquí. No queda nada. No he venido a pagar mi deuda. Gritó Rikuya. El mundo se está acabando. Necesitamos armas. Abre la puerta y podemos ayudarnos mutuamente. Hubo otro silencio, seguido por el sonido de cerrojos pesados descorriéndose. La reja se levantó unos centímetros, lo suficiente para revelar a un hombre gordo y sudoroso, con una escopeta en las manos y una mirada enloquecida en sus ojos inyectados en sangre. Limpien la calle, gruñó el hombre. No quiero que ninguna de esas cosas se cuele mientras hablamos. Rikuya asintió. Él y Rei se encargaron de los pocos caminantes que quedaban en la calle con una eficacia brutal, Rikuya con flechas precisas y Rei con estocadas torpes pero efectivas. Una vez despejado, el dueño, a regañadientes, los dejó entrar y volvió a trancar la puerta. El interior apestaba a sudor, miedo y desinfectante barato. El hombre los miró, su mirada lasciva deteniéndose en Rei por un segundo demasiado largo. ¿Así que quieres armas, niño? Dijo, su voz supurando codicia. Y yo quiero que me pagues lo que me debes por ese juguete tuyo. Pero el dinero ya no vale nada. Entonces lleguemos a un acuerdo, dijo Rikuya, manteniendo su voz neutral. Danos un par de pistolas, una escopeta y toda la munición que podamos cargar. A cambio, tienes 2 personas extra para defender este lugar. El hombre soltó una carcajada húmeda y desagradable. No necesito tu ayuda para defenderme. Yo mismo acabé con mi mujer y mi hija cuando empezaron a toser. La sonrisa en su rostro era la de un hombre que había cruzado el abismo y había decidido que le gustaba la vista. Pero tengo una contraoferta. Tu deuda, olvidada. Te daré todo lo que quieras de la tienda. A cambio. Sus ojos porcinos se clavaron de nuevo en Rei. La quiero a ella. El aire se congeló. Rei sintió un escalofrío de puro terror recorrerla. Miró a Rikuya, esperando que la defendiera, que se negara, que lo matara ahí mismo. Pero Rikuya se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando la oferta. Luego, para el horror absoluto de Rei, asintió lentamente. Trato hecho. Rikuya. Gritó Rei, la traición apuñalándola con más fuerza que cualquier miedo. Cállate, perra. Gruñó el dueño, dejando caer su escopeta sobre el mostrador y moviéndose para agarrar a Rei del brazo. Hiciste un buen trato, niño. Ella servirá. Rei se resistió, golpeando y arañando, mientras el hombre la arrastraba. Te odio. Te vendiste por unas armas. Eres un monstruo. Rikuya observó la escena, su rostro una máscara impasible. El dueño estaba completamente concentrado en su nuevo premio, dándole la espalda a Rikuya mientras forcejeaba con la chica. Era justo la distracción que necesitaba. En un movimiento que fue un mero borrón, la mano de Rikuya se deslizó hacia su bota. El chasquido del cuchillo saliendo de su funda fue inaudible bajo los gritos de Rei.
Dio 2 pasos rápidos y silenciosos. El dueño no sintió nada hasta que la hoja de acero de 20 centímetros le atravesó el riñón y le subió hasta el pulmón. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, un gorgoteo húmedo escapó de su garganta. Soltó a Rei y se desplomó en el suelo con un golpe sordo. Rei se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, mirando el cuerpo que se desangraba a sus pies y luego a Rikuya, que estaba limpiando tranquilamente la hoja de su cuchillo en la camisa del muerto. Estaba temblando, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Rikuya levantó la vista y la miró, una ceja arqueada en una expresión de burla. Ja, soltó con una risa seca y sin humor. ¿En serio te lo creíste? Se agachó y recogió la escopeta del mostrador, comprobando la carga. Te dije que íbamos a saquearlo. Salieron de la tienda de armas como 2 personas completamente diferentes a las que habían entrado. Rei, ahora armada con una pistola que se sentía extrañamente pesada y ajena en su mano, seguía a Rikuya con una nueva y tensa quietud. El shock se había asentado en sus huesos, reemplazado por una cautela temerosa. Rikuya, por su parte, se movía con una confianza aún mayor, su mochila ahora cargada con el peso reconfortante de la munición y una escopeta recortada asegurada a un costado. El viaje hacia el parque central fue un ejercicio de sigilo y nervios. Se movían por callejones traseros, el sonido de sus pasos amortiguado por los escombros, usando los coches abandonados como cobertura. La tensión entre ellos era palpable, pero era una tensión funcional, la de 2 soldados en territorio enemigo que no tienen tiempo para resolver sus diferencias. Fue durante una pausa, agazapados detrás de un muro de hormigón mientras una pequeña horda de infectados pasaba arrastrando los pies por la calle principal, que Rei finalmente rompió el silencio. Su pregunta no fue sobre lo que pasó en la tienda, ni sobre sus miedos. Fue algo más grande, un intento de su mente por encontrar un porqué a toda aquella locura. ¿Por qué crees que se originó esto? Susurró, su mirada perdida en los monstruos que se tambaleaban a lo lejos. ¿Este virus? Rikuya observó a la horda, su mente analítica trabajando. En su vida anterior, había leído innumerables foros y debates sobre el tema. El origen del mal en High School of the Dead era el mayor misterio sin resolver de la obra. No había una respuesta canónica, lo que le daba total libertad. He pensado en ello, respondió en voz baja, sin apartar la vista del enemigo. Existen virus naturales terribles. Ébola, Marburgo, la rabia, pero ninguno causa efectos como estos. Reanimación post-mortem, agresión coordinada, una velocidad de transmisión casi instantánea, esto no es natural. Hizo una pausa, dejando que la idea se asentara. Lo más sensato es asumir que se originó de forma artificial. Alguien lo creó en un laboratorio. Y, obviamente, se les salió de control. La idea de que aquello no era un desastre natural, sino un error humano, o peor, algo intencionado, era de alguna manera más aterradora. Pero, ¿por qué? Insistió Rei, su voz apenas audible. ¿Por qué alguien crearía algo así? ¿Para qué? Rikuya finalmente se giró para mirarla. Vio la confusión y el horror en sus ojos y, por un instante, sintió la necesidad de explicarlo con una paciencia que él mismo no sabía que poseía. Era importante que ella entendiera la nueva lógica del mundo. Porque es la guerra perfecta, dijo con calma, como si explicara una estrategia de ajedrez. Piensa en ello, Rei. Olvida las bombas nucleares. Son sucias, dejan radiación, destruyen la infraestructura. Olvida las invasiones. Son costosas, en vidas y recursos, y siempre hay insurgencia. Se inclinó un poco, su voz bajando aún más. Pero un arma biológica como esta, es elegante. Es un borrado selectivo. No daña los edificios, ni las centrales eléctricas, ni los campos de petróleo. Solo elimina a la gente. Vio que ella aún no lo entendía del todo, así que continuó, formulando su propia teoría en voz alta, una que sonaba terriblemente plausible. Imagina que un país, o un consorcio de ellos, quiere los recursos de otra nación. En lugar de declarar la guerra, liberan este virus de forma encubierta. La población y los altos mandos, desde los soldados hasta los políticos, se convierten en estas cosas. El país se devora a sí mismo desde dentro en cuestión de días. No hay gobierno, ni ejército, ni resistencia organizada. Solo caos y monstruos. Hizo un gesto hacia la calle. ¿Y entonces, qué queda después de que la plaga ha hecho su trabajo? Después de que la población zombificada es limpiada, ya sea por el tiempo o por una intervención militar externa que llega como salvadora. Dejó la pregunta en el aire por un segundo antes de responderla él mismo. Quedan los recursos, concluyó, su mirada fría como el acero.
Las minas, los pozos petrolíferos, las tierras de cultivo, las fábricas, todo intacto. Un país entero, listo para ser reclamado, sin una población nativa que gobernara a la que rendir cuentas. Es el mayor robo de la historia, disfrazado de apocalipsis. No hay que ser un genio para verlo. Solo hay que estar dispuesto a aceptar lo bajo que puede caer el ser humano por el poder. Rei se quedó en silencio, procesando la horrible lógica de sus palabras. La idea de que toda su pérdida, el fin de su mundo, no fuera más que el daño colateral de una monstruosa jugada geopolítica era casi demasiado para soportar. Pero, viniendo de Rikuya, sonaba terriblemente real. La horda ha pasado, dijo él, interrumpiendo sus pensamientos y volviendo a la realidad inmediata. Sigamos moviéndonos. El resto del viaje fue una mancha borrosa de tensión y movimiento. Calles desiertas se alternaban con focos de horror, coches abandonados con las puertas abiertas, fachadas de tiendas salpicadas de sangre y el ocasional caminante solitario que Rikuya y Rei despachaban con una eficiencia sombría y silenciosa. Llegaron a los límites del parque central justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que contrastaban grotescamente con la desolación de abajo. Allí estaban, agrupados cerca de la fuente principal, con las armas en mano, luciendo cansados, sucios, pero vivos. Takashi, al verlos emerger de entre los árboles, sintió una oleada de alivio tan potente que casi se le doblaron las rodillas. Corrió hacia ellos. Rikuya. Rei. Exclamó, abrazando primero a su hermano y luego dándole a Rei una mirada de sincera preocupación. Estábamos a punto de enviar una partida de búsqueda. El reencuentro fue un breve respiro en medio del caos. Pero a medida que la oscuridad comenzaba a cernirse sobre el parque, un nuevo problema se hizo evidente. No podemos quedarnos aquí, afirmó Saya Takagi, siempre la voz de la razón pragmática. Estar a la intemperie por la noche con estas cosas por ahí es un suicidio. Fue entonces cuando Shizuka Marikawa, que había estado revisando una pequeña herida en el brazo de Hirano, levantó la cabeza como si acabara de recordar algo. Lo tengo, dijo con su habitual entusiasmo despistado. Mi mejor amiga, Rika. Vive aquí cerca. Es una casa grande, con buenos muros. Y ella se fue a un entrenamiento en el extranjero hace unos días, me envió una postal. La casa debería estar vacía. La idea era la mejor que tenían. Un refugio real, con paredes, agua corriente y quizás comida. Incluso Rikuya, que desconfiaba de cualquier plan basado en la suerte, tuvo que admitir que una fortaleza de un solo acceso era infinitamente mejor que un parque abierto. Todos aceptaron sin dudar. La casa de Rika Minami era más bien una pequeña fortaleza. Un muro alto de hormigón rodeaba la propiedad, y la puerta de metal era robusta. Después de asegurarse de que el perímetro estaba despejado, lograron entrar. El lugar estaba impecable, silencioso y, lo más importante, seguro. Por primera vez en todo el día, pudieron respirar. Lo primero fue el consenso tácito. Las chicas, cubiertas de sangre seca, sudor y suciedad, necesitaban desesperadamente una ducha. Se dirigieron en grupo al espacioso baño, y pronto el sonido del agua corriendo se mezcló con el de sus voces, compartiendo en susurros las experiencias traumáticas del día, encontrando un extraño consuelo en la tragedia compartida. Mientras tanto, en la sala de estar, los chicos se habían instalado. Rikuya, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, pulía metódicamente la hoja de su cuchillo de combate con un trozo de tela, su concentración absoluta. Takashi miraba por una de las ventanas reforzadas, perdido en sus pensamientos. Kota Hirano, sin embargo, tenía otras cosas en mente. Se acercó a Takashi, dándole un codazo cómplice. Oye, Komuro, ¿escuchas eso? Agua, chicas, es una oportunidad única en la vida, ¿no crees? Takashi lo miró, escandalizado, pero un ligero rubor delató su interés. Hirano, cállate. ¿En qué estás pensando? En la recopilación de datos. Susurró Hirano con fervor. Es por la ciencia. Tras unos minutos de persuasión de baja estofa, la curiosidad de Takashi venció a su sentido común. Luego, el dúo se acercó a Rikuya. Riku, ¿te apuntas? Preguntó Takashi, intentando sonar casual. Rikuya ni siquiera levantó la vista de su cuchillo. No, gracias. Estoy ocupado. Vamos, será divertido. Insistió Hirano, fastidiándolo. ¿No tienes curiosidad? Rikuya detuvo el movimiento de pulido y soltó un suspiro, como si le estuvieran pidiendo que explicara la fotosíntesis a un niño de 3 años. Finalmente, levantó la vista, sus ojos azules fijos en ellos. Miren, dijo, su tono completamente plano. Si preguntan, no los delataré.
Pero si los atrapan, me uniré a ver la paliza monumental que les darán. Tras fastidiarlo un cacho más y no recibir respuesta alguna, Takashi y Hirano se escabulleron por el pasillo hacia el baño. Rikuya simplemente negó con la cabeza y volvió a su tarea. Unos segundos después, el silencio fue roto por un agudo chillido de Saya, seguido por un pervertidos. Un golpe sordo, y el sonido inconfundible de Hirano gritando de dolor. Luego, un segundo golpe y el lamento de Takashi. Rikuya escuchó el alboroto desde la sala. Una comisura de sus labios se curvó hacia arriba en una sonrisa casi imperceptible. Tal vez, después de todo, había pequeños placeres que encontrar incluso en el fin del mundo. Tras la breve y dolorosa lección de modales impartida a los chicos, el grupo se dispersó por la espaciosa casa, buscando una sensación de normalidad en un mundo que había perdido todo su sentido. Fue durante esta exploración que Takashi y Kota, todavía sobándose los chichones, encontraron un gran casillero de metal en lo que parecía ser un cuarto de estudio. Era un armario de armas, sin lugar a dudas, cerrado con una cerradura de combinación. ¿Crees que? Empezó Takashi. Definitivamente. Terminó Hirano, sus ojos brillando con la codicia de un coleccionista. Hay que abrirlo. Podría haber munición para mi bebé. Tras varios intentos fallidos de adivinar la combinación, la paciencia se agotó y dieron paso a la fuerza bruta. Usando una palanca de metal que encontraron en un cuarto de herramientas, y con el esfuerzo combinado de ambos, la puerta del casillero finalmente cedió con un fuerte crujido metálico. El silencio que siguió fue reverencial. Dentro, perfectamente ordenado en soportes de pared, había un arsenal que haría llorar de alegría a un pequeño ejército. Rifles de asalto M4A1 con lanzagranadas, un fusil de francotirador de precisión Knives Armament Señor, 25, escopetas Benelli M4, y una colección de pistolas y subfusiles que parecían sacados del catálogo de un contratista militar. Cajas de munición estaban apiladas en el suelo. Es el paraíso. Balbuceó Hirano, prácticamente levitando de la emoción. El resto del grupo, atraído por el ruido, se asomó a la habitación y se quedó boquiabierto. Todos menos Rikuya. Él se acercó con calma, su rostro mostrando apenas una sombra de asombro. Sabía, por supuesto, que la casa de Rika Minami era una armería. La trama de High School of DDH se lo había enseñado. Pero verla en persona, la cantidad y la calidad del equipo superaban lo que había imaginado. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían las armas, una mueca de leve decepción se dibujó en su rostro. Eran armas excelentes, pero muchas eran demasiado especializadas o pesadas para su estilo de combate fluido y sigiloso. Eran, en su mayoría, pistolas, revólveres o rifles de francotirador. Herramientas contundentes para un trabajo que a veces requería un bisturí. Mientras Hirano y Takashi babeaban sobre los rifles de asalto, Rikuya examinó la colección de armas cortas. Sus dedos rozaron una Smith & Wesson 629 de cañón largo. Un revólver Magnum. Potente, fiable, sin riesgo de encasquillarse. Un arma para situaciones desesperadas. La cogió, sintiendo el peso sólido y tranquilizador en su mano. Era un modelo de color negro mate. Sería suficiente. Fue lo único que tomó. La visión de tal arsenal finalmente hizo que la realidad cayera sobre las chicas. ¿Shizuka-chan?, preguntó Saya, su voz afilada por la incredulidad. ¿Quién demonios es exactamente tu amiga? Rika-chan, respondió la enfermera, ajena a la tensión. Bueno, ella es policía de la prefectura. Siempre ha sido muy buena atrapando a los malos. La respuesta era a todas luces insuficiente. Un policía de patrulla no guarda lanzagranadas en su casa. Rikuya, que estaba comprobando el tambor de su nuevo revólver, intervino con una pregunta directa. Sensei, ¿cuál es su nombre completo y su cargo? Shizuka, feliz de poder dar una respuesta concreta, sonrió. Oh. Se llama Rika Minami. Y creo que es algo así como la jefa de un escuadrón. Siempre se queja del papeleo. Rikuya asintió para sí mismo, su rostro impasible. Lo sabía, pensó. No era una simple policía. Era Rika Minami, la jefa del primer escuadrón de asalto especial de la policía de la prefectura, el equipo Satuna de las operadoras más letales de todo Japón. Eso explicaba el arsenal. Y, lo que era más importante, confirmaba que habían tropezado con una de las mejores bases de operaciones posibles en toda la ciudad. La suerte, o el destino que él mismo había torcido a su favor, seguía de su lado. La noche en la casa de Rika Minami fue una isla de extraña normalidad en un océano de locura. Después del descubrimiento del arsenal, el ambiente se cargó de una energía nueva. La seguridad de tener armas de verdad era un bálsamo, pero también una cruda aceptación de la nueva realidad.
Mientras los chicos catalogaban la munición bajo la experta y casi maníaca supervisión de Kota Hirano, las chicas emergieron del baño. El vapor perfumado que las siguió trajo consigo una atmósfera incómoda y cargada de hormonas. Al no tener ropa propia, habían recurrido al armario de Rika. Saeko llevaba una simple yukata de verano que se ceñía a su figura con una elegancia serena, Rei un pijama de seda que parecía un poco demasiado revelador, y Saya, para su eterna mortificación, una camiseta de una banda de rock que le quedaba tan grande que se le resbalaba constantemente por un hombro. Shizuka, en su propio mundo, se había envuelto en la toalla de baño más grande que encontró, acentuando sus ya considerables atributos de una manera que hacía que Takashi y Hirano desviaran la mirada con la cara roja. En medio de estas escenas, Rikuya permanecía ajeno. Había limpiado y montado su nuevo revólver Magnum y ahora estudiaba un mapa de la ciudad que había encontrado en el estudio. Su mente estaba en otro lado, calculando rutas, suministros y probabilidades. Las armas eran vitales, sí, pero no se podían comer. Y los medicamentos que Shizuka tenía en su bolso eran limitados. Voy a salir, anunció de repente, doblando el mapa y guardándolo en su bolsillo. ¿Qué? ¿Estás loco? Saltó Takashi. Es de noche. La noche es la mejor cobertura, replicó Rikuya sin inmutarse. Necesitamos analgésicos más fuertes, antibióticos, comida no perecedera y, si es posible, bidones de gasolina. Es mejor que vaya uno solo y rápido a que vaya un grupo ruidoso. Hay una farmacia y un supermercado a 3 manzanas de aquí. Volveré antes del amanecer. La discusión fue corta. La lógica de Rikuya era, como siempre, a prueba de balas. Tomó su arco, su mochila ahora mucho más ligera, y se deslizó fuera de la casa con la promesa de no hacer ruido. Las calles por la noche eran un reino diferente. La oscuridad era casi total, salpicada solo por el brillo de incendios lejanos. El silencio era más profundo, haciendo que cada gemido de un caminante cercano sonara como un trueno. Rikuya se movía como un espectro, su conocimiento del entorno y su agilidad natural lo convertían en un fantasma. Estaba a una manzana de la farmacia cuando escuchó un sonido que le heló la sangre, el ladrido agudo y persistente de un perro pequeño. Se agachó al instante detrás de un coche, sacando su cuchillo de combate. El ladrido era un faro en la oscuridad, un imán para cualquier cosa que estuviera en un radio de medio kilómetro. Vio la fuente del ruido. Un pequeño cachorro blanco ladraba desafiante a 2 infectados que se tambaleaban hacia él, atraídos por el escándalo. Pero los zombies no solo iban hacia el perro. Se dirigían a su posición. El animal era una amenaza directa. Tenía que silenciarlo. Se preparó para lanzarse, calculando la trayectoria más rápida para llegar al perro y acabar con el ruido de forma permanente. No sentía nada por el animal. Era solo una variable táctica que debía ser neutralizada. Justo cuando iba a impulsarse, una sombra salió de un callejón oscuro. Un hombre de aspecto demacrado y aterrorizado se abalanzó sobre el perro, no para hacerle daño, sino para sujetarle el hocico con las manos. SHHH. Siseó el hombre con desesperación. Una niña pequeña, con grandes ojos asustados, salió detrás de él. Zeke, silencio. Susurró con urgencia. El perro, que se llamaba Zeke, al reconocer la voz de su dueña, dejó de forcejear y se cayó al instante. El efecto fue inmediato. Los 2 zombies, privados de su estímulo auditivo, se detuvieron. Parecían confundidos, girando sus cabezas de un lado a otro. Después de un momento, perdieron el interés y continuaron su deambular sin rumbo. El principio se confirmaba una vez más. Se guiaban por el sonido. Rikuya se quedó inmóvil en su escondite, con el cuchillo aún en la mano. El hombre, al que solo podía referirse como el señor Maresato por su parecido con la niña, Alice Maresato, lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la figura de Rikuya, agazapada y con un cuchillo en la mano, claramente a punto de matar al perro de su hija. El hombre se puso instintivamente delante de la niña, protegiéndola con su propio cuerpo. El encuentro había terminado, pero una nueva y tensa confrontación acababa de comenzar en el silencio de la calle rota. La hoja del cuchillo brilló por un instante bajo la escasa luz de la luna antes de desaparecer con un suave chasquido en la funda de su bota. Rikuya levantó las manos lentamente, un gesto universal de paz, aunque sus ojos no perdieron ni un ápice de su intensidad calculadora. Perdón por el susto, susurró, su voz apenas audible, pero cada palabra era clara y precisa. No tengo nada en contra de su perro. El señor Maresato, aunque seguía protegiendo a Alice, relajó un poco su postura. La falta de agresión inmediata en Rikuya lo desarmó.
En este mundo, continuó Rikuya, su mirada yendo de los ojos asustados del padre a los de la niña, un ladrido es una sentencia de muerte. Estaban atrayendo a esas cosas no solo hacia ustedes, sino hacia mí. Mi única intención era eliminar el ruido para poder sobrevivir. No era nada personal. La lógica era fría, brutal, pero innegable. El señor Maresato había visto cómo los dos infectados habían cambiado de rumbo en cuanto el ladrido cesó. Asintió, tragando saliva. Lo entiendo. Nos echaron de nuestro refugio. Llevamos horas en la calle. Rikuya evaluó la situación. Un hombre desesperado y una niña pequeña. Eran un lastre, pero también podían ser un activo. Él solo podía cargar una cantidad limitada de suministros. Ellos tenían manos extra. Era una transacción simple. Escuchen, propuso en el mismo susurro conspirador. Voy a un supermercado que hay aquí cerca a buscar provisiones. Es arriesgado, pero necesario. Si me ayudan a llevarle a mi grupo unos cuantos suministros, a cambio les ofreceré acogida mientras pueda. Vio la duda en el rostro del hombre y añadió el incentivo final. Tengo un lugar seguro. Con muros altos, agua y armas. Es mucho mejor que seguir en la calle esperando a que su suerte se acabe. La palabra seguro fue suficiente. Para un padre con una hija pequeña en medio del apocalipsis, era la única palabra que importaba. Aceptamos, dijo el señor Maresato sin dudar. Haremos lo que digas. Bien. Manténganse detrás de mí, hagan exactamente lo que yo haga y, por lo que más quieran, no hagan ruido, ordenó Rikuya. El supermercado se alzaba ante ellos como un mausoleo oscuro. Las puertas de cristal automáticas estaban entreabiertas, bloqueadas por un carrito de la compra volcado. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente en el interior, revelando un caos de estanterías volcadas y mercancía esparcida. Y entre los pasillos, se movían las siluetas. Docenas de ellas. El lugar estaba plagado. Rikuya les hizo una seña para que se agacharan y avanzó, moviéndose con una gracia depredadora. El padre y la hija lo siguieron como sombras, conteniendo la respiración, cada paso una oración silenciosa. Alice apretaba a Zeke contra su pecho, la pequeña mano de la niña tapando constantemente el hocico del animal, que parecía entender la gravedad de la situación y permanecía en un silencio absoluto. Rikuya era sus ojos y sus oídos. Señalaba a un infectado inmóvil en un rincón, indicándoles que lo rodearan. Levantaba una mano para detenerlos por completo cuando el sonido de un producto cayendo de una estantería lejana hacía que varias de las criaturas giraran sus cabezas en esa dirección. El señor Maresato observaba al adolescente que los guiaba con una mezcla de miedo y asombro. No era un chico normal. Se movía con la confianza de un soldado veterano, su rostro joven una máscara de concentración letal. En ese momento, confiaron su vida y la de su hija a este extraño, un joven que, minutos antes, estaba a punto de matar a su única fuente de consuelo. Y por ahora, esa parecía ser la decisión más inteligente que habían tomado desde que el mundo se había acabado. La incursión en el supermercado fue un éxito tenso y silencioso. Rikuya y el señor Maresato se movían como un equipo bien engrasado por la necesidad, eliminando a los pocos infectados del interior con cuchillos y una palanca, sin hacer ruido. La primera parada fue la farmacia contigua. Llenaron una bolsa con antibióticos, analgésicos, vendas y todo el yodo que pudieron encontrar. Luego, pasaron a una tienda de mecánica al otro lado del pasillo. Allí encontraron herramientas útiles, más palancas, un juego de llaves maestras, y, lo más importante, varios bidones de combustible sintético embotellado, un tesoro en un mundo donde la gasolina fresca pronto sería un lujo. Finalmente, entraron en una tienda de ropa de segunda mano. Equiparon a cada uno con mochilas resistentes y ropa práctica y duradera, reemplazando los restos de sus antiguas vidas por el uniforme de la supervivencia. El señor Maresato demostró tener un temple inesperado, su amor por su hija convirtiendo su miedo en una resolución de acero. Mató a su primer zombie, un antiguo guardia de seguridad, con una mueca de asco y necesidad, y Rikuya le dio un sentimiento de respeto. No todo era tan fácil, y cada pequeño éxito se compraba con el riesgo de una muerte horrible. Cuando ya tenían casi todo lo que podían cargar, la tragedia golpeó de la forma más inocente posible. Mientras Rikuya y su padre aseguraban una pesada caja de comida enlatada, la pequeña Alice, aburrida y cansada de tanto susurrar y esconderse, se alejó. Vio la cabina de la caja registradora principal, un pequeño fuerte de juegos a sus ojos infantiles, y fue a sentarse en la silla del cajero. Al hacerlo, su codo golpeó un gran botón rojo de pánico debajo del mostrador.
El efecto fue instantáneo y catastrófico. Una alarma ensordecedora, un pitido agudo e implacable, estalló en todo el local. Las luces, antes tenues, comenzaron a parpadear en un rojo estroboscópico. Cada zombie en un radio de 1 kilómetro ahora sabía exactamente dónde estaban. ¡Mierda! ¡Vámonos, ahora!, gritó Rikuya, el sigilo olvidado, la urgencia apoderándose de su voz. Abandonaron la mitad de los suministros y corrieron hacia el estacionamiento subterráneo. El sonido de docenas de pies arrastrándose y gemidos guturales ya resonaba detrás de ellos, un coro creciente que se acercaba rápidamente. Vieron un sedán con una puerta entreabierta. Una oportunidad. El señor Maresato intentó hacerle un puente mientras Rikuya vigilaba la entrada. El motor tosió, pero no arrancó. Y entonces, lo peor pasó. El intento fallido activó la propia alarma del coche, un claxon penetrante que se unió al de la tienda, creando un doble foco de atención para la horda. Estaban atrapados. El sonido venía de todas partes. Los infectados ya se derramaban por las rampas de entrada. No había escapatoria para los tres. En ese instante, el señor Maresato tomó una decisión. Con la cara surcada por las lágrimas pero con una determinación absoluta, se quitó su mochila llena de medicinas y se la empujó a Rikuya. «Tómala», gritó por encima del estruendo. «Y tómala a ella. Escúchame». Agarró a Rikuya por los hombros, sus ojos suplicantes encontrando los del adolescente. Su condición. Su último deseo. «Cuida de mi hija. Cuídala para siempre. Júramelo». Antes de que Rikuya pudiera procesarlo o protestar, el hombre le puso a la pequeña y sollozante Alice en los brazos. «Te quiero, mi niña». Y entonces, se giró y corrió. Pero no hacia la salida. Corrió hacia el interior del estacionamiento, en la dirección completamente opuesta. Bastardos. Por aquí. Gritaba, golpeando el capó de los coches a su paso, pateando puertas, haciendo todo el ruido posible. «Vengan a por mí, pedazos de mierda». La horda, un organismo simple guiado por el sonido, cambió de rumbo. La masa de cuerpos podridos ignoró al adolescente y a la niña y se abalanzó sobre la fuente de ruido más fuerte y provocadora. Un padre que compraba con su vida los únicos segundos que importaban. Rikuya no dudó. El pacto estaba sellado en la mirada de un hombre moribundo. Se echó a la temblorosa Alice sobre los hombros, agarró las mochilas y corrió hacia la salida, hacia la noche. El último sonido que escuchó fue el grito final de desafío del señor Maresato, ahogado por el rugido colectivo de la horda. El camino de vuelta fue un largo y pesado silencio. Alice, acurrucada sobre los hombros de Rikuya, ya no lloraba. Se había sumido en esa quietud vacía que sigue a una pena demasiado grande para ser procesada, sus pequeñas manos aferradas a la chaqueta de él como si fuera el último ancla en un universo que se había hundido. Rikuya, por su parte, no pronunció una sola palabra. No ofrecía consuelo porque no sabía cómo, y porque una parte de él no quería. La niña era ahora su responsabilidad, un pacto sellado con la muerte de un hombre, pero la interacción emocional era un campo minado que preferían no pisar. Era un peso que cargar, una promesa que cumplir. Nada más. Cuando finalmente llegaron a la verja de la casa de Rika, el contraste fue discordante. Desde el interior se escapaban los sonidos de risas y música a bajo volumen. Una luz cálida se derramaba por las ventanas. Alguien había encontrado la colección de licores de la dueña. Rikuya entró sin hacer ruido, su figura recortada en el umbral de la sala de estar. La escena que lo recibió fue una de catarsis y escape. Saya y Saeko dormían en unos futones en un rincón, exhaustas. Pero en el centro de la habitación, Hirano, Shizuka y su propio hermano, Takashi, estaban sentados alrededor de una botella de whisky medio vacía. Se reían de algo que Hirano había dicho, sus voces un poco más altas de lo prudente. Era un intento desesperado por ahogar el miedo y sentirse normales, aunque fuera por una hora. La juerga se detuvo en seco en el instante en que vieron a Rikuya. La música pareció apagarse sola. Las risas murieron en sus gargantas. Todos se quedaron mirando la figura que acababa de entrar desde la muerte y la oscuridad. Estaba cubierto de suciedad, llevaba 3 mochilas que parecían pesar 1 tonelada y, sobre sus hombros, dormitaba una pequeña niña de unos 7 años, con el rostro surcado de lágrimas secas. «Rikuya», balbuceó Takashi, poniéndose en pie con torpeza, la borrachera evaporándose ante la impactante visión. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es la niña? Hirano y Shizuka lo miraban con los ojos como platos, sin saber qué decir.
Con una calma que desentonaba por completo con su apariencia y la situación, Rikuya se deslizó con cuidado la primera mochila, luego la segunda y la tercera, dejándolas en el suelo con un ruido sordo. Después, con una gentileza inesperada, bajó a la pequeña Alice de sus hombros y la guió hasta el futón junto a una dormida Saeko, arropándola con una manta. Solo entonces se giró para enfrentarse a las preguntas silenciosas del grupo. Encontré supervivientes en el camino. Un hombre y su hija, comenzó a relatar, su voz plana y sin emociones, como si estuviera presentando un informe de misión. Necesitábamos más suministros de los que podía cargar yo solo, así que hicimos un trato. Me ayudaban a cambio de refugio. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de su hermano. El supermercado estaba infestado. Hubo un accidente. Se activó una alarma. Continuó con la misma tranquilidad. Quedamos atrapados en el estacionamiento, rodeados. No había escapatoria para todos. Se detuvo de nuevo, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera en el silencio absoluto de la habitación. El padre se sacrificó. Creó una distracción para que pudiéramos huir. Murió para que ella viviera. Nadie respiraba. Se llama Alice, concluyó Rikuya, señalando con la cabeza a la niña dormida. Su padre me hizo prometer que la cuidaría. Ahora es responsabilidad nuestra. Finalmente, dio una patada suave a la mochila llena de medicinas. Estos son los suministros que pude salvar. Tenemos antibióticos, analgésicos y combustible. La misión fue un éxito parcial. Después de soltar toda la información, caminó hacia la cocina en busca de agua, dejando a los demás en la sala, atónitos. Takashi, Hirano y Shizuka se quedaron mirando, lidiando con la cruda realidad de la pérdida, la nueva responsabilidad y la aterradora calma de un adolescente que había ido al infierno y había regresado solo con un informe de bajas y un balance de inventario. El agua y la sensación de seguridad relativa de la casa actuaron como un sedante. El agotamiento, que había mantenido a raya con pura fuerza de voluntad, golpeó a Rikuya como un muro. No se molestó en buscar un futón o una habitación libre. Simplemente se dejó caer en el sofá de cuero del salón, se hizo un ovillo en una esquina y el mundo se desvaneció. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el centinela en su mente bajó la guardia. En la quietud de la mitad de la noche, un sonido rompió el silencio. No era el gemido de un muerto ni el crujido de la casa. Era un sonido mucho más humano y, en cierto modo, más perturbador, el sollozo ahogado de un niño. Rikuya se despertó de golpe. Su cuerpo pasó de un reposo total a una alerta máxima en una fracción de segundo, como un gato al que le echan un jarro de agua fría. Se sentó en el sofá, completamente inmóvil, sus sentidos agudizados por la oscuridad, localizando el origen del ruido. Venía de la habitación donde dormían las chicas. Era Alice. Un destello de irritación fría y pragmática le cruzó por la mente. Un lastre emocional, pensó. Un eslabón débil. Por un instante fugaz, la idea de simplemente sacarla de la casa, de eliminar el problema, pasó como una sombra por su cabeza. Pero la desechó casi al instante. No, no era un desgraciado. Él también había sido niño alguna vez. Había perdido gente que amaba, en su vida pasada y en esta. El rostro de su abuela y el sacrificio del señor Maresato destellaron en su memoria. No quería que la niña fuera un lastre, era cierto, pero la solución no era la crueldad, sino la gestión. Una aliada funcional era mejor que una víctima deprimida. Tenía que controlar la situación. Se levantó del sofá, sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre el suelo de madera. Se asomó por el umbral de la habitación. Allí, en un futón en el suelo, vio a la pequeña Alice hecha un ovillo, abrazando con fuerza al perro Zeke mientras las lágrimas silenciosas empapaban la almohada. Su llanto era de bajo volumen, un intento desesperado por no despertar a nadie, pero en la quietud de la noche, era un grito. La prueba de ello era que Rikuya no era el único despierto. A 1 metro de Alice, en el futón de al lado, los ojos de Saeko Busujima estaban abiertos, fijos en el techo. Estaba completamente quieta, su respiración era regular, pero Rikuya sabía que estaba tan despierta como él. Escuchando. Esperando. Quizás sin saber cómo actuar, o quizás juzgando cómo actuarían los demás. Rikuya se quedó en la puerta, una silueta en la oscuridad, observando a la niña rota y a la espada china vigilante. Este no era un problema que pudiera resolver con un cuchillo o una mentira bien elaborada. Era algo diferente, algo más delicado. Y sabía que, de una forma u otra, le tocaba a él mover la siguiente pieza. Con un suspiro que fue pura resignación, Rikuya se adentró en la oscuridad de la habitación. Cada paso era una deliberación.
Se movió con su sigilo habitual y se sentó en el borde del futón de Alice, con cuidado de no hacer un movimiento brusco. La niña se encogió al sentir el peso, y sus sollozos se detuvieron por un instante, reemplazados por un miedo silencioso. El pequeño Zeke levantó la cabeza y emitió un gruñido casi inaudible. Rikuya se quedó quieto, sin saber qué hacer a continuación. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué se suponía que debía decir? No era su padre, ese hombre valiente que se había sacrificado por ella. Era solo un adolescente pragmático que, minutos antes, había considerado matarla si el llanto se convertía en un riesgo. El silencio se alargó, incómodo. Entonces, un recuerdo extraño y lejano de su vida pasada acudió a su rescate. Una tarde particularmente miserable, tirado en su cama, perdiendo el tiempo en internet. Había tropezado con un video de un tipo sonriente con un traje caro que hablaba con una energía desbordante sobre superar la adversidad. En aquel momento le pareció una estupidez, palabras vacías para gente desesperada. Pero ahora, en la oscuridad de un mundo muerto, esas mismas palabras vacías eran lo único que tenía en su arsenal. Respiró hondo, sintiendo la incomodidad recorrerle la piel, y empezó a hablar, adaptando el guión del charlatán de YouTube a la tragedia de una niña de 7 años. Sé que duele, comenzó en un susurro, su voz extrañamente suave. Duele mucho. Sientes como si tuvieras un agujero gigante por dentro, ¿verdad? Alice asintió lentamente, sus grandes ojos fijos en él, brillantes por las lágrimas. Tu papá fue un héroe, continuó Rikuya, sintiendo cada palabra como algo ajeno y falso en su boca. Lo que hizo, es lo que hacen los verdaderos héroes. Se aseguró de que la persona que más amaba en el mundo, tú, estuviera a salvo. No hay nada más valiente que eso. Hizo una pausa, buscando en su memoria las siguientes frases del guión motivacional. Llorar está bien. Tienes que dejar que salga el dolor. Pero él no querría que esas lágrimas fueran lo único que te quede de él. Te salvó para que pudieras vivir, Alice. Para que vieras el sol de mañana. Vivir, seguir adelante, es la mejor forma de darle las gracias. Es la forma de hacer que su elección valiera la pena. Cada sílaba era un esfuerzo. Se sentía como un farsante, recitando un discurso que para él no significaba nada. Qué cliché más ridículo, pensó para sí mismo. Pero siguió adelante, porque era lo único que se le ocurría. Todos hemos perdido a alguien, dijo, y en esa frase hubo un atisbo de su propia verdad. Pero ahora tenemos que ser fuertes. No solo por nosotros, sino por ellos. Por los que no lo lograron. Cada día que sobrevivimos, cada vez que sonreímos, hacemos que su sacrificio signifique algo. Terminó su pequeño discurso y se hizo el silencio. Rikuya se sintió increíblemente incómodo, expuesto y estúpido. Estaba seguro de que había empeorado las cosas. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Alice dejó escapar un último sollozo tembloroso y luego, lentamente, dejó de llorar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró, no con miedo, sino con una nueva y frágil determinación en sus ojos. Las palabras, que para Rikuya eran vacías, para una niña que necesitaba desesperadamente algo a lo que aferrarse, habían sido un ancla. Había entendido el mensaje simple y directo. Su vida era el legado de su padre. Su etapa de duelo y negación, aunque no había terminado, había encontrado un cauce. Se acurrucó de nuevo, abrazando a Zeke, y cerró los ojos, su respiración volviéndose más tranquila y regular. Rikuya se levantó, sintiéndose más agotado que después de correr kilómetros. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de Saeko en la oscuridad. Ella lo había observado todo, inmóvil. Le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza, y luego Rikuya escuchó cómo soltaba un largo y suave suspiro de alivio antes de cerrar los ojos ella también. El problema había sido gestionado. Rikuya volvió al sofá, sintiéndose extrañamente vacío. Había consolado a una niña, sí, pero lo había hecho usando una máscara, recitando un guión. Y se preguntó qué era más aterrador, los monstruos de fuera, o la facilidad con la que él podía fingir ser humano. El amanecer encontró a Rikuya en la misma posición en la que se había quedado horas antes, sentado en el sofá, con la mirada perdida en la sala de estar que lentamente se llenaba con la luz grisácea de un nuevo día. No había vuelto a dormir. La pregunta que se había hecho a sí mismo en la oscuridad de la habitación de las chicas se había negado a abandonarlo. ¿Qué era más aterrador, los monstruos de fuera, o la facilidad con la que él podía fingir ser humano? Esa pregunta lo carcomió durante toda la noche. Se clavó en su mente como una astilla, infectando su autopercepción.
Por primera vez desde su reencarnación, se obligó a mirar hacia adentro, a analizar fríamente la persona en la que se había convertido. ¿Era un psicópata? ¿Un sociópata? Los términos clínicos que había leído en su vida pasada ahora resonaban con una familiaridad incómoda. La falta de culpa al matar al dueño de la tienda. La capacidad de usar las emociones de Rei en su contra para luego consolarla con un guión memorizado. La disociación casi total entre sus acciones y cualquier sentimiento genuino. ¿Eran estos los síntomas? Claro, tenía 17 años en el físico, pero su mente llevaba más de 30 años funcionando, acumulando cinismo y experiencias. Y la mayor parte de esos años los había pasado con el peso de un conocimiento terrible. Sabía que el mundo se acabaría. Había visto a sus compañeros de clase reír, enamorarse y preocuparse por exámenes triviales, todo mientras él contaba los días en una cuenta regresiva silenciosa hacia el apocalipsis. Eso explicaba la amargura. La sensación de hastío que lo había invadido desde que supo que iba a cumplir 17 años, la edad en la que todo comenzaría. No era solo la presión, era el aislamiento absoluto. Era como ser el único sobrio en una fiesta de borrachos que se dirigía a un precipicio. No podía advertirles, no le creerían. Solo podía prepararse para verlos caer, y mientras analizaba esa sensación, se dio cuenta de que no era exactamente un vacío emocional lo que sentía. No estaba hueco por dentro. Era algo diferente, algo extrañamente familiar. Cada evento, cada encuentro, era como ver una película por segunda vez. El ataque a la escuela, la formación del grupo, el sacrificio del padre de Alice, todo lo había vivido antes, en las páginas de un manga y en los fotogramas de un anime. El shock, el pánico genuino, la adrenalina del descubrimiento, todas esas emociones primarias le eran negadas. Él no reaccionaba, él actuaba sobre un guión preexistente. Esa era la raíz de su disociación. No sentía las cosas con la misma intensidad que los demás porque, para él, ya habían sucedido. El mundo no era una realidad cruda y nueva, sino un escenario familiar en el que él era el único que conocía el final de la obra. Su papel no era el de un superviviente que lucha contra lo desconocido, sino el de un director que intenta desesperadamente cambiar el tercer acto de una tragedia que sabe que terminará mal. No, probablemente no era un psicópata. Sentía un deber hacia Takashi, una responsabilidad autoimpuesta hacia Alice. Pero tenía que aceptar que su humanidad se había erosionado. La empatía no era un instinto, sino una herramienta que desplegaba tácticamente. La compasión era un lujo que suprimía en favor de la eficiencia. El primer rayo de sol atravesó la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Rikuya no había encontrado la paz en su introspección nocturna, pero sí una cruda aceptación. Era un actor en su propia vida, un fantasma con conocimiento del futuro. Y esa carga era el origen de su frialdad, la fuente de su fuerza y, quizás, el precio ineludible de su segunda oportunidad. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, revelando el desorden de la noche anterior. El grupo se movía con la lentitud de una resaca colectiva, tanto de alcohol como de emociones. Mientras Saeko y Saya limpiaban y organizaban las armas, y Shizuka intentaba preparar algo parecido a un desayuno, Takashi encontró a Rikuya junto a una ventana, observando la calle con una vigilancia que nunca parecía descansar. Takashi, todavía lidiando con su nuevo papel de líder y la increíblemente compleja dinámica del grupo, se apoyó en la pared junto a su hermano. Había estado observando las interacciones. La forma en que Rei a veces lo miraba, la enigmática calma de Saeko, la irritante pero innegable dependencia de Saya. Era confuso y abrumador. Oye, Riku, comenzó, tratando de sonar casual. Tú que pareces tener una respuesta para todo, ¿qué opinas de los harems? Rikuya se giró lentamente, su rostro una máscara de neutralidad. No había diversión en sus ojos, solo un análisis frío. Claramente, no tomó la pregunta como la broma que Takashi pretendía a medias. ¿De los harems? Repitió Rikuya, su tono plano. ¿Te refieres a esa fantasía de poder otaku en la que un protagonista mediocre acumula un séquito de mujeres por razones argumentales insostenibles? Bueno, sí, algo así, admitió Takashi, un poco desconcertado por la definición tan clínica. Rikuya soltó un suspiro, como si le hubieran pedido explicar por qué saltar de un acantilado era una mala idea. Pienso que son un desastre logístico, una vulnerabilidad táctica y un suicidio social. Son, en resumen, una de las ideas más estúpidas que se podrían concebir en un escenario de supervivencia. Se apartó de la ventana para encarar a su hermano, adoptando el tono de un profesor a punto de dar una lección crucial. Primero, lo práctico, comenzó, levantando un dedo. Un harem es un pozo de recursos sin fondo.
más bocas que alimentar, más agua que purificar, más medicinas que gastar. Pero el recurso más importante que consume es el emocional. El líder tiene que gestionar los celos, las inseguridades, las esperanzas y los miedos de múltiples parejas. Es un trabajo a tiempo completo, no remunerado, y el estrés te llevará a cometer un error que te matará a ti y a todos los demás. Levantó un segundo dedo. Segundo, lo social y táctico. Dices que no es socialmente bueno, pero te equivocas. Es socialmente letal. En un grupo como el nuestro, la confianza absoluta es el pilar que nos mantiene vivos. Un harem, por su propia naturaleza, destruye la confianza. Genera rivalidad, secretos, facciones. ¿Qué pasa cuando dos chicas están celosas y una olvida cubrir a la otra en una pelea? ¿Qué pasa cuando alguien sabotea a otra persona por conseguir tu atención? Cada drama romántico es una grieta en nuestro blindaje. Su mirada se volvió más intensa. Y tercero, el efecto sobre el líder. Te convierte en el centro de la debilidad del grupo. Nubla tu juicio. Si solo te queda una dosis de antibióticos, se la das a la persona que más lo necesita para la supervivencia del equipo, o a la que te gusta más. Introduce un sesgo que no podemos permitirnos. Te obliga a tomar decisiones basadas en sentimientos y no en la lógica. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de asestar el golpe final. En el fondo, la fantasía del harem es una muleta para líderes inseguros. Creen que liderar es acumular gente que los adora. Pero el verdadero liderazgo es crear un equipo de individuos fuertes y competentes que no te necesiten, pero que elijan luchar a tu lado porque confían en tu juicio. Un líder quiere especialistas, no seguidoras. Rikuya concluyó su análisis, su voz volviendo a su calma habitual. Así que no, Takashi. No creo que los harems sean una buena idea. De hecho, si alguna vez veo que intentas formar uno, seré el primero en señalarte lo estúpido y peligroso que es. Lo que necesitamos es un equipo funcional. Una unidad de combate. Todo lo demás es un boleto de ida a la tumba, y es un viaje que no pienso hacer. Takashi se quedó en silencio, procesando la brutal disección de lo que había considerado una pregunta trivial. Miró a las chicas al otro lado de la habitación, pero ya no las veía de la misma manera. Vio a Saeko como una especialista en combate cuerpo a cuerpo. A Saya como la estratega del grupo. A Rei como una luchadora de primera línea con una lealtad complicada. Las vio como Rikuya las veía, como piezas en un tablero de ajedrez increíblemente peligroso. La lección había sido recibida. El liderazgo era mucho más complicado y mucho menos glamuroso de lo que jamás había imaginado. El aire entre los dos hermanos se quedó cargado, denso con la lección no solicitada. Takashi, todavía procesando la fría lógica de Rikuya, no supo qué decir. Fue Rei quien rompió el incómodo silencio de hermanos. Se acercó a Takashi con una expresión seria, ignorando a Rikuya por completo. Takashi, dijo en voz baja, pero con una intensidad que indicaba que no aceptaría un no por respuesta. Necesito hablar contigo. En privado. Rikuya vio la tormenta emocional que se avecinaba en el horizonte, el drama de la promesa rota, la culpa, el resentimiento, y decidió que no tenía ningún interés en ser espectador. Con un movimiento sutil, se retiró de la escena, dejando a su hermano a merced de sus enredos personales. Se dirigió a la cocina, un santuario de relativa calma. Allí encontró a Saeko Busujima. Estaba sentada a la mesa, limpiando meticulosamente su kendo shinai de madera con un paño, un ritual que realizaba con la misma devoción con la que un monje reza. El aire a su alrededor era tranquilo, un fuerte contraste con el resto de la casa. Parece que mi hermano está a punto de meterse en un campo de minas emocional, comentó Rikuya a modo de saludo, sirviéndose un vaso de agua. Saeko levantó la vista, una leve sonrisa en sus labios. A veces, esos campos deben ser cruzados para poder avanzar. Su voz era como siempre, serena y melodiosa. Hablaron un tiempo, de cosas triviales. Del estado de los cuchillos de cocina, de la improbable cantidad de té de alta calidad que Rika tenía en su despensa, de la mejor forma de racionar la comida. Era una conversación entre dos personas que veían el mundo en términos de herramientas, recursos y eficiencia. Un diálogo extrañamente reconfortante en su simplicidad. Pero la calma se hizo añicos por un fuerte ruido metálico que provino del exterior, seguido de un grito de júbilo puro. Lo hice. Sí, finalmente lo logré. Tienen que venir a ver esto. Era la voz de Kota Hirano, cargada de un éxtasis casi religioso. El grito interrumpió la conversación privada de Takashi y Rei, sacó a Saya de sus cálculos y atrajo a todos como polillas a una llama. Rikuya y Saeko intercambiaron una mirada y se dirigieron hacia la fuente del alboroto, el garaje.
Desde que encontraron la casa, Hirano había estado obsesionado con la gran puerta del garaje, que funcionaba con un sistema electrónico que se había frito. Había sido su proyecto personal, un desafío técnico que había abordado con la tenacidad de un sabueso. Cuando llegaron, la pesada puerta del garaje estaba completamente abierta, revelando el interior. Y allí, en medio del espacioso garaje, estaba Kota Hirano, de rodillas, con estrellitas en los ojos y una expresión de completa y absoluta adoración en su rostro, como si hubiera encontrado el Santo Grial. Y, en cierto modo, lo había hecho. Dentro del garaje no había un coche familiar ni una minivan. Lo que ocupaba el espacio era una bestia de acero y Kevlar. Un vehículo militar masivo, de líneas agresivas y neumáticos capaces de aplastar cualquier cosa. Era un Urobamtak S3, pintado de un intimidante color negro mate, con ventanas reforzadas y lo que parecían ser planchas de blindaje adicionales. Era un vehículo diseñado para la guerra, no para las calles de la ciudad. El grupo se quedó en silencio, sobrecogido por la visión. Ya no eran solo un grupo de estudiantes con armas. Ahora tenían un tanque. Tenían una forma de atravesar el infierno. La visión del Bamtak S3 fue como una inyección de adrenalina para el grupo. El miedo y la tensión de los últimos días se disiparon, reemplazados por una euforia casi infantil. «Tenemos que probarlo», exclamó Takashi, con los ojos brillantes. «Un viaje de prueba. Para comprobar sus capacidades defensivas y ofensivas, por supuesto», añadió Hirano, intentando darle un aire de seriedad a su evidente deseo de jugar con el nuevo juguete. La idea se extendió como la pólvora. Todos querían salir, sentir el poder de la bestia de acero, tener un momento de libertad y dominio sobre el mundo que los había aterrorizado. Todos menos uno. «Yo paso», dijo Rikuya, ya dándose la vuelta para volver a la casa. «Alguien tiene que vigilar el perímetro». No llegó muy lejos. Takashi y Hirano lo flanquearon, cada uno agarrándolo de un brazo. «Oh, no, tú no te escapas», dijo Takashi riendo. «Eres parte del grupo, te guste o no». Rikuya se resistió con la rigidez de un gato al que intentan meter en el baño, pero la euforía colectiva era una fuerza de la naturaleza. Lo arrastraron, prácticamente a cuestas, hasta el vehículo. Una vez dentro, comenzó una pequeña discusión sobre quién tendría el honor de conducir. «Yo debería. Tengo más experiencia con vehículos pesados», argumentó Hirano. «Pero yo soy la conductora designada», replicó Shizuka con un puchero. Rikuya, resignado a su destino, suspiró desde el asiento del copiloto. «Bueno, ya que me arrastraron a esto, por lo menos déjenme conducir», dijo en un tono de broma seca, esperando que Shizuka se negara y él pudiera librarse. Para su sorpresa, Shizuka simplemente sonrió y dijo: «Claro, Riku-chan. Puedes probar primero». «Maldición», pensó Rikuya. Ahora no tenía excusa. Tuvo que poner a prueba los recuerdos de su vida pasada. Gracias a la memoria fotográfica que le había concedido esa deidad burlona, recordaba haber visto documentales y manuales técnicos de vehículos militares. A veces pensaba que fue una mala idea pedir ese deseo. Si no fuera por él, podría haberse negado con una excusa creíble. Con un suspiro, se puso al volante. El motor rugió a la vida con un estruendo que hizo vibrar todo el garaje. El viaje fue una explosión de catarsis. Atravesaron barricadas de coches abandonados como si fueran de cartón, y el sonido de los zombies siendo aplastados bajo las enormes ruedas era una música grotesca y satisfactoria. Fueron a una gasolinera y llenaron varios bidones extras sin oposición. Pasaron por tiendas, cogiendo ropa nueva, golosinas y bebidas, pequeños lujos de un mundo perdido. En una de esas paradas, mientras el resto entraba en una tienda de conveniencia, dejaron a Saeko vigilando el Bamtak. Cuando Rikuya salió, con un par de bolsas en la mano, vio la escena. Un hombre, con la apariencia de un matón de poca monta, yacía muerto a los pies de Saeko, con la garganta abierta en una sonrisa carmesí. Rikuya no le dio mucha importancia. Analizó el cadáver con una mirada rápida, ropa barata, sin armas, nada útil, y lo descartó como una amenaza neutralizada. Pero los demás, al salir, se quedaron horrorizados. «Saeko-senpai. ¿Qué ha pasado?», preguntó Takashi, acercándose con cautela. Saeko permaneció de pie, con su boken apoyado en el hombro, una expresión serena y casi complácida en su rostro. Rikuya, aunque fingía no prestar atención mientras organizaba los suministros, escuchó perfectamente su explicación, una confesión que confirmó lo que él ya sabía por su conocimiento de la trama. «Él», comenzó Saeko, su voz suave pero con un matiz inquietante, intentó persuadirme para que lo acompañara. Fue grosero.
Hizo una pausa, y una sonrisa fugaz y peligrosa cruzó sus labios. Este mundo, el caos, te permite aceptar ciertas partes de ti mismo. Partes que antes tenías que reprimir. Su mirada se perdió por un instante. Disfruto de la lucha. Disfruto del momento en que la vida se aferra a un hilo. Él me dio la oportunidad de ser yo misma. No le salió muy bien. La confesión dejó a los demás helados. Habían visto a Saeko como una protectora noble y fría. Ahora, vislumbraban la verdad. En el fondo, Saeko Busujima disfrutaba de la violencia, y el apocalipsis no era solo una tragedia para ella, también era una liberación. Rikuya simplemente asintió para sí mismo. Otra pieza del tablero confirmaba su posición. El equipo se volvía cada vez más peligroso, tanto para los muertos como, potencialmente, para ellos mismos. El viaje de vuelta fue un interrogatorio. Takashi, Hirano e incluso Saya, bombardearon a Saeko con preguntas. ¿Por qué sonreíste? ¿Te encuentras bien? ¿No crees que te pasaste un poco? Intentaban entender, pero sus preguntas solo servían para acorralarla, para juzgar una parte de ella que acababa de atreverse a salir a la luz. Rikuya, como de costumbre, se mantuvo al margen, observando el paisaje de ruinas pasar. Sin embargo, sintió una mirada insistente sobre él. Era Rei. No decía nada, pero sus ojos eran elocuentes. En el tiempo que habían pasado juntos, en el que él la había desarmado emocionalmente y luego la había salvado, ella había empezado a entender su forma de operar. Lo conocía mejor ahora. Sabía de lo que era capaz. Su mirada era una orden silenciosa, un chantaje sutil y brillante. Le decía, acabas de ver cómo la están acosando. Arréglalo. Hazla sentir bien, o te juro que iré con tu hermano y le contaré lo del dueño de la tienda. Y de seguro dramatizaré mucho. Rikuya captó el mensaje al instante, y una oleada de fastidio lo recorrió. Rei había aprendido a usar sus propias tácticas en su contra. Sabía que lo último que él quería era un drama familiar con Takashi basado en sus acciones más turbias. Cuando llegaron a la casa de Rika, tal como Rikuya predijo, Saeko fue la primera en bajar. Sin decir una palabra, caminó con una rigidez controlada hasta su habitación y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al correrse fue un portazo para todas las preguntas pendientes. Rikuya suspiró. Maldita sea. La estabilidad de su mejor combatiente era una prioridad táctica. Con un gesto de fastidio que nadie notó, rodeó la casa por fuera. La ventana de la habitación de Saeko estaba en el primer piso, cerrada pero no asegurada. Con la agilidad de una araña, trepó por un desagüe cercano y se deslizó al interior de la habitación en un silencio casi absoluto. Saeko estaba sentada en su futón, en la penumbra, abrazando su shinai. No se sobresaltó. Probablemente había sentido su presencia antes de que él entrara. Rikuya no perdió el tiempo con rodeos. ¿Crees que lo que hiciste ahí fuera te convierte en un monstruo? Preguntó en voz baja. Ella no respondió, pero su agarre en el shinai se tensó. No lo eres, continuó él, sentándose en el suelo a una distancia respetuosa. O si lo eres, no estás sola en esta habitación. Saeko finalmente lo miró, la confusión y la cautela en sus ojos. La gente de ahí fuera me ve como el hermano pequeño, listo y tranquilo de Takashi, dijo Rikuya, su voz era una confesión fría y desapasionada. Pero la verdad es que he manipulado a este grupo desde el primer día para que siguieran mis planes sin siquiera saberlo. Asesiné a un hombre a sangre fría, no porque me atacara, sino porque era un obstáculo. Usé el miedo y la desesperación de Rei para crear la oportunidad perfecta para apuñalarlo por la espalda. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio entre ellos. He mentido, he engañado y he hecho cosas increíblemente turbias, cosas que harían que mi hermano me despreciara. Y lo he hecho todo por mi propio beneficio, mi supervivencia y, por extensión, la suya. Se inclinó ligeramente, su mirada encontrando la de ella en la oscuridad. Tú disfrutas de la emoción de la batalla, del control sobre la vida y la muerte. Yo disfruto del control absoluto de la situación, de ver cómo un plan perfecto se desarrolla. Ambos encontramos una extraña y oscura liberación en este infierno. Así que no, Saeko, puede que no seas una santa, pero te aseguro que no eres la peor de aquí. La tensión en los hombros de Saeko pareció disminuir. La máscara de fría nobleza que siempre llevaba se agrietó, revelando a la mujer vulnerable que había debajo. Así que te ofrezco un trato, concluyó Rikuya. No te juzgaré por encontrar placer en tu naturaleza, y tú no me juzgarás a mí por usar la mía para conseguir lo que quiero. Guarda mis secretos, y yo guardaré los tuyos. Se levantó para irse, pero se detuvo en la ventana.
Y si alguna vez lo necesitas, siempre tendrás un amigo en este grupo. Alguien que entiende la oscuridad que llevas dentro. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, dejando a Saeko sola en la oscuridad. Pero ya no era una oscuridad solitaria. Por primera vez desde que el mundo se acabó, alguien la había visto de verdad, no con miedo o juicio, sino con una fría y perfecta comprensión.